Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Nacho. El texto que vamos a ver hoy se llama El creador literario y el fantaseo. Estamos en el año 1908, pero antes de arrancar con el mismo vamos a dirigirnos hacia la conferencia número 23, llamada Los caminos de la formación del síntoma, porque ahí Freud va a definir con precisión el concepto de fantasía. Él lo va a explicar de la siguiente manera. El ser humano en primera instancia, en la infancia, puede disfrutar de su sexualidad y de cumplir, ¿sí? de poder obtener el placer y la satisfacción de una manera bastante directa e inmediata. A medida que vaya creciendo, irá incorporando por medio de la realidad que se le impone y la cultura, ciertas reglas, ciertos impedimentos y prohibiciones. Entonces tiene que renunciar a esas aspiraciones y a esos objetos libidinosos que hasta el momento podía disfrutar sin ningún problema. Dicho en otras palabras, ya lo habíamos dicho esto, el niño es un perverso polimorfo, entonces disfruta su sexualidad de manera plena, libre, sin ningún tapujo. Aún no hay una constitución de diques que ponga algunas limitaciones. Entonces simplemente si el niño o la niña desean obtener placer, y supongamos que se encuentran en la fase genital o fálica, simplemente tendrán que estimularse esa zona del cuerpo, sea el pene o el clítoris, y no más que eso. No importará si hay una persona presente o el contexto en el que se encuentre, ni mucho menos. Ahora bien, cuando vaya creciendo, cuando vaya constituyendo los diques, que son los sentimientos de asco, vergüenza y moralidad, todas esas situaciones y esas prácticas las tiene que resignar. Pero Freud dice así la frase de esta que a mí me gusta mucho, que es: no hay nada más difícil para el hombre que renunciar a un placer que ha conocido. Entonces renunciará a estas prácticas, al menos en la manera literal. No las va a poder concretar específicamente, pero como una realidad efectiva, pero sí la va a poder concretar al menos mediante una actividad del pensamiento que Freud va a llamar fantasía, ¿no? Entonces, en la fantasía, que son representaciones de cumplimiento de deseo, el niño puede cumplir, al menos en el pensamiento, todas estas situaciones de la niñez que ha tenido que resignar por culpa de la realidad impuesta y de la cultura. Entonces, se independiza, ¿sí? Adquiere cierta autonomía de esas imposiciones y reglas culturales y esa realidad, y obtiene así una ganancia de placer mediante esta actividad fantasiosa. Lo que dice Freud es que igual la ganancia es bastante limitada. Entonces, lo que tenemos que entender es que la fantasía, antes Freud llamaba representaciones simplemente, ¿no? Y había representaciones que eran inconciliables, que eran de carácter sexual, generadoras de un conflicto psíquico, y otras representaciones que no generaban ningún perjuicio. Entonces, lo que hay que entender es que ahora el término correcto, quizás para acuñar, es el de fantasía, ¿sí? Teniendo en cuenta ya todas estas incorporaciones teóricas nuevas que hace Freud relacionadas a la sexualidad infantil, etc. Entonces, pero en sí la fantasía es una representación, es una actividad del pensamiento. Entonces, como representación, la fantasía cuenta con un abanico de posibilidades. Hay fantasías que son generadoras de displacer, que son representaciones, son portadoras de representaciones inconciliables, y hay otras fantasías que no. Freud lo que dice es que las fantasías no se conocen porque los sujetos tienden a no comentarlas, porque justamente son fantasías infantiles y fantasías sexuales. Si uno las comentase, generarían repudio en los oyentes y en la sociedad. Pero él dice que si todos exteriorizasen sus fantasías y comentasen qué es lo que fantasean, habría como un patrón común en las respuestas, y que serían todas muy similares. Pero bueno, debido a la vergüenza, uno no lo hace. Entonces, las fantasías suelen ser, por regla general, dice él, fantasías, bueno, obviamente sexuales, de fantasías eróticas, de deseos eróticos. Va a hablar también de fantasías de exaltación de la personalidad, fantasías de ambición, de grandeza, etc. Ya en el creador literario del fantaseo, Freud va a decir que hay una clase de personas que son los artistas que aventajan al resto de los mortales. En la fantasía él decía que la ganancia de placer que se obtiene es bastante escasa, ¿sí? Es bastante limitada, pero va a decir que hay otros sujetos que pueden conseguir una ganancia de placer altísima, que son ellos, los artistas. ¿Por qué dice esto? Vimos que en la fantasía el camino, la dirección era la realidad, ¿sí? O la cultura, la que imponía ciertas limitaciones para
la ganancia de placer, entonces aparecía así la actividad fantasiosa como subrogado de la primera. Ahora va a decir que es a la inversa, hay sujetos que pueden ir de la fantasía a la realidad y ellos son los artistas. Y Freud lo explica de la siguiente manera. Él va a decir que los artistas, obviamente las fantasías son un bien común, todos tenemos las mismas fantasías, y como los artistas tienen una vigorosa facultad para la sublimación, es decir, tienen una capacidad altísima para sublimar, pueden exponer en sus obras de arte de manera desfigurada, de manera disfrazada, de manera simbólica, sus fantasías, ¿no? De esta manera entonces no generan en el espectador ningún tipo de conflicto estético o moral, sino todo lo contrario, hacen que nosotros, al observar esas obras de arte, nos identifiquemos con ellas y obtengamos así placer, es decir, porque en definitiva si las fantasías son un bien común, las mismas fantasías que tiene el artista son las que tengo yo, entonces él las expone de manera desfigurada, yo las observo y obviamente disfruto de observar esas fantasías que él expone, que en definitiva son las fantasías mías. Entonces, de esa manera, el sujeto, el artista consigue todo eso que en principio estaba solamente en la fantasía, lo consigue de manera real, de manera literal y concreta. Es decir, las fantasías sexuales de exaltación de la personalidad, de ambición y de grandeza que él tiene y que las expone en su obra de arte, finalmente las consigue realmente y debido al éxito de su obra artística tiene todo eso que en primera instancia fantaseó. Entonces así vendrán ciertas mujeres y tendrá minas, tendrá plata, tendrá éxito, etc. Entonces él lo plantea de la siguiente manera. Y el ejemplo que él pone tiene que ver con los creadores literarios. Y él observa que en el mundo de fantasía que se crean en las creaciones literarias, se comportan como un niño, dice, ahora vamos a ver bien por qué esto, pero él dice que hay ciertos elementos que dan a entender y que dan cuenta de esta situación y que explican o que al menos hacen notorio cómo los artistas manifiestan sus fantasías en estas creaciones. Y él dice lo siguiente: siempre en las creaciones literarias tenemos un héroe, un personaje protagonista que es, dice Freud, simbólicamente representa el yo de la persona, es decir, ese personaje heroico es el autor de esa historia. Y luego tenemos ciertos personajes que vienen a ser buenos o malos, es decir, se borran todo tipo de matices, como si los hay en la realidad fuera de la ficción, es decir, las personas somos buenas en parte, pero a su vez malas. Es una cuestión bastante subjetiva y dependerá de qué consideremos bueno o malo y a quién le preguntemos si somos buenos o malos. Pero en estas creaciones literarias eso se borra, entonces no hay matiz alguno y hay personas que son exclusivamente buenas o exclusivamente malas, y él dice que simbólicamente los buenos representan los auxiliadores del yo y los malos los enemigos del yo. Entonces, por ese motivo él plantea todas estas situaciones. Y yo me animo a plantear otro ejemplo bastante, creo, bastante concreto, al menos para el siglo en el que estamos. Nosotros vemos que hay artistas, si se quiere, por llamarlo de una manera, sin menospreciar, reggaetoneros, traperos, que son estos géneros musicales más o menos nuevos, el trap más que el otro, en donde la realidad es que pareciera no haber, salvo algunos casos aislados, no quiero generalizar, parecería ser que no hay un talento concreto que dé cuenta y que nos permita entender por qué el éxito que ellos tienen, ¿no? Es decir, la voz está modificada por aplicaciones digitales como el autotune, las bases, los sonidos también son todos digitalizados, las letras por lo general tampoco tienen un contenido que sea sublime, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, las letras son más bien machistas, misóginas, suelen mostrarse con autos de lujo, autos importados, de alta gama, con mujeres, con alcohol, con plata. Entonces parecería ser que estos artistas musicales exponen en sus videos, en sus letras, en sus canciones, todo esto, todas estas fantasías que nosotros también tenemos. Entonces nosotros disfrutamos consumiendo ese contenido y así ellos también terminan consiguiendo el éxito que muchos tienen, porque la realidad es que muchos se han hecho millonarios a costa de estos géneros musicales y de vendernos estos. Entonces ese es el ejemplo que yo quería dar, un ejemplo 2.0 actualizado de lo que Freud plantea
en este texto. Luego Freud también va a plantear algunas diferencias que hay entre el comportamiento de los niños y los adultos. Él va a decir que hay presente, al menos el núcleo, como un potencial creador y artístico en todos los seres humanos, y que esto se ve reflejado en los niños, principalmente con el juego que ellos llevan a cabo. Él dice que el niño se comporta como un poeta, es decir, en ese juego que arma un mundo y una realidad ficticia, en donde emplea en el juego grandes montos de afectos. Para el niño es muy importante ese juego que está llevando a cabo, y por lo general suele jugar a que es grande, ¿sí? A que es un adulto. Entonces, lo que dice Freud es que a medida que el niño crece y cuando se transforma en un adulto, pareciera ser que el juego ya no está presente, al menos no ese juego que llevaba a cabo cuando era niño. Y él, bueno, nuevamente menciona esta frase que a mí me gusta, que es: no hay nada más difícil que renunciar para el hombre a un placer que ya ha conocido. Entonces, él plantea que aparece un subrogado, que un elemento sustitutivo del juego, que justamente es la fantasía. Entonces, está bueno cómo lo piensa Freud en este sentido, ¿no? Donde justamente la fantasía viene a ser un juego, ¿no? El juego de los adultos es fantasear. Y coincido en esto, ¿no? ¿Cuántas veces, o al menos a mí me ha pasado, cuántas veces te enroscas y en una determinada situación y te idealizás, no sé, quizás si te enamoraste, te idealizás al lado de una persona y estás todo el tiempo pensando en esa situación, imaginándote tales situaciones, y parece que hay mucho placer o incluso fantasías más relacionadas a los que son las de ambición y de grandeza, imaginarte viviendo determinada calidad de vida, lo feliz que sería si tuvieras tal o cual cosa, el auto de alta gama, tales mujeres, la plata, ¿no? Todas esas situaciones en las que uno se enrosca y que a veces es difícil salir, pero que genera mucho placer. Y en este sentido coincido con algo que plantea Lacan. Freud lo que dice es que el placer que se obtiene en la fantasía es bastante limitado, efímero. Pero en realidad pareciera ser que es todo lo contrario, y Lacan lo va a decir luego, ¿no? Que el placer que se obtiene, o sea, la ganancia de placer que se obtiene es mayor en la fantasía que en concretar la misma, ¿no? Y en ese sentido la verdad que coincido bastante. Bueno, y ya para finalizar, Freud va a comentar un poquito la triple temporalidad de la fantasía. Va a decir que toda fantasía oscila entre tres tiempos posibles, tres tiempos que se anudan en esta actividad del pensamiento, que son el pasado, el presente y el futuro. Y él lo describe de la siguiente manera. Dice que hay una situación presente que despierta cierta emoción de deseo, que se anuda y que se relaciona con el pasado, y que entonces uno lo idealiza como cumplimiento de deseo, dirigiéndolo hacia el futuro, obviamente. Dicho en otras palabras, podríamos decir que es una situación presente que despierta el deseo y que uno lo proyecta hacia futuro, dirigiendo ciertos modelos del pasado. Él, el ejemplo que pone es clarísimo. Él dice que un hombre que es pobre, que es huérfano, tiene una entrevista laboral para quedar en un negocio, un negocio importante, que lo dirigía un hombre que estaba bien económicamente, un hombre de clase alta. Entonces dice, la persona cuando se está dirigiendo a la entrevista laboral comienza a fantasear e idealiza la siguiente situación. Dice que se imagina que es bien recibido por este hombre, que queda contratado, que se gana la confianza al punto tal de que comienza a dirigir el negocio, es decir, se adueña del negocio, se casa con la hija de quien era el dueño del negocio, y bueno, es una película terrible donde todo es un éxito, todo color de rosa. Entonces, Freud lo que va a decir es, la situación presente, ¿cuál es? Que la persona se está dirigiendo a la entrevista laboral, así que tiene una entrevista, es lo que está ocurriendo en tiempo presente. Proyecta hacia futuro, todo esto que tiene que ver con esto que imaginó, que se hace dueño del negocio, se casa con la hija, etc. Pero eso que proyectó hacia el futuro sigue el modelo del pasado. ¿Qué modelo del pasado? Claro, él dice que justamente lo que él está idealizando es lo que este hombre poseyó en la infancia. Es decir, en la infancia él tenía, antes de que se mueran sus padres, tenía el calor de sus padres, el cuidado de la familia, el amor de ellos, la protección, etc. Entonces, con eso hace referencia a esto de la triple temporalidad. No más que eso. Si se entendió el video, por favor les pido que le den like. Si hay algo que quedó inconcluso, lo vamos viendo en los comentarios. Y bueno, por fin lo posible, suscríbanse al canal y activen la campanita, así reciben las notificaciones de los próximos videos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.